Presente. Guamán Coronado. Presente. Tengan ustedes muy buenos días. Guamán Coronado presente. Osvaldo Morgan. Congresista Moyano Delgado. Mariona Sinche. Quispe Mamani. Congresista Quispe Mamani presente. Quispe Mamani presente. Taipe Coronado. Taipe Coronado presente. Taipe Coronado presente. Espinosa Vargas, licencia. Arriola Tueros. Buenos días, presente. Arriola Tueros, presente. Ruiz Rodríguez. Alcanzó licencia. Juárez Calle. Ha alcanzado licencia. Curi Valdivia. Vázquez Vela. Herrera Medina. González Delgado. Presente. González Delgado presente. Yaro Luneras. Echevarría Rodríguez. Obando Morgan presente. No Obando escuché cuando me han Morgan llamado. presente. Mariona Sinche, presente, por favor. Mariona Sinche presente. Efe García. Ceballos Madariaga. Ceballos Madariaga presente. Presente. Segundo llamado. Congresista. Lucena Vázquez presente. Cordero Juntay presente. Aguilera de Cuenco. Presente, Marta Moyano. Moyano Delgado presente. Curi Valdivia. Herrera Medina. Echevarría Rodríguez. Herrera García. Según congresista especificado, no ha sido mencionado. Están conectados 12 congresistas. Tenemos quórum. Gracias, señor secretario técnico. Con el quórum reglamentario y siendo las 8:15 del día miércoles 7 de septiembre del 2022, se inicia la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado de la primera legislatura correspondiente al periodo anual de sesiones 2022-2023. Aprobación de acta. Se pone en consideración el acta correspondiente a la primera sesión ordinaria de la Comisión. Si ningún congresista expresa observaciones, se dará por aprobada. Despacho. Se ha remitido a las direcciones electrónicas de sus despachos la citación, agenda y documentos del orden del día. Por este medio también se ha remitido la relación de proyectos ingresados, así como la relación de documentos ingresados y remitidos en esta semana. Sección informes. Señores congresistas, el día de ayer
Martes 6 de septiembre, a las 10 de la mañana, la fiscal Yanis Sánchez se apersonó a las oficinas de la Comisión de Descentralización a fin de realizar una indagación en el marco de la investigación preliminar abierta contra el señor César Acuña. En el lugar fue recibida por el secretario técnico y asesores de la comisión, quienes absolvieron las interrogantes de la fiscal sobre el procedimiento que se sigue para la tramitación del proyecto de ley del Poder Ejecutivo para la creación del Distrito de Alto Trujillo. La diligencia culminó a las 11:45 de la mañana, luego de lo cual me apersoné a saludar a la fiscal e indicarle que de esta presidencia estaremos prestos a otorgar cualquier información que permita al Ministerio Público y cualquier otro organismo estatal realizar su trabajo. Si algún congresista tiene algo que informar, se cede del uso de la palabra. Sección pedidos. Si algún congresista quisiera formular algún pedido, puede hacerlo ahora. Señora Presidenta, muy buenos días. Pariona Sinche. Presidenta, ¿me oye, por favor? Sí. Muchas gracias por su intermedio a los colegas presentes. Efectivamente, quisiera de repente un poquito más que podría abundar sobre este procedimiento que ha hecho la visita al fiscal y por otro lado también su persona se haya tenido alguna comunicación, algún acercamiento como de la presidenta del Congreso y otras personas referido pues al proyecto, porque da a entender de que la presidenta actuaba de repente en coordinación o por sí sola aprovechando la autoridad que tenía, tantas agendas que en el Congreso, incluso sin llevar el procedimiento que corresponde, han sido aprobadas, tal vez así como la ley del magisterial. En ese sentido, reitero que podría manifestarnos, ¿no? Y si también ese proyecto, la comisión o su equipo técnico ya dictaminó en qué proceso se encuentra para poder tener referencia a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Como se indicó al inicio de la sesión, la señora fiscal se apersonó a la instalación de las comisiones de descentralización. Fue atendida por el secretario técnico, explícitamente solicitando el procedimiento de lo que sería el trámite regular para un proyecto de ley. Mi saludo protocolar fue al finalizar la visita de la fiscal en la Comisión de Descentralización. Yo me encontraba en las oficinas. Respecto a la pregunta si yo he recibido algún tipo de llamado, pues no, yo no he recibido ningún tipo de llamado Buenos días. Respecto al tema. Y finalmente, como lo hemos indicado también desde la Comisión de Descentralización, este proyecto será revisado una vez concluido el proceso electoral. Como lo manifesté ayer en declaraciones, el proyecto llegó de manera incompleta. Como ustedes saben, según el inciso E del artículo 76 del reglamento del Congreso de la República, se solicita también los informes y antecedentes técnicos, los cuales no llegaron, y la comisión, siguiendo el trámite regular, lo solicitó el 1 de septiembre, un día antes de la publicación de los audios. Señora Presidenta, muy buenos días. La palabra, por favor. Señora Presidenta, ¿en qué estamos? ¿Pedidos o informes? Pedidos. Muy buenos días, señora Presidenta, colegas congresistas. Bueno, también en la misma línea de mi colega quien ha participado, en estos días hemos presenciado y escuchado lamentables audios en las cuales se hacen referencia a proyectos de distritalización. Yo soy congresista de provincia, en el cual también en mi región Apurímac está suscitando esta situación, en el cual estamos viendo que están direccionando, aprovechándose la necesidad que tiene los centros poblados de distritalizarse, y realmente pues es lamentable que un partido político que ocupaba, ¿no?, la presidencia de APP, tenían que direccionar y aprovecharse en esta campaña política regional. Lo mismo sucede también en mi región de Apurímac. En la semana de representación hemos visto cómo
están direccionando, aprovechándose la necesidad del pueblo para que puedan aprovechar para su beneficio de este partido político APP, quien está participando a nivel nacional. Eso no lo vamos a permitir, señora presidenta, porque no es justo que aprovechemos la necesidad que tiene de estos centros poblados de distritalizarse y no podemos ver esta necesidad para que puedan ellos beneficiarse, que puedan ellos ser gobernadores regionales, distritales, provinciales, ¿no? Por esa razón le pido, señora presidenta, porque en algunas semanas no se agende dictámenes de proyectos de distritalización. Hay un clamor popular de creación de distritos, pero mientras estamos en el actual proceso de elecciones regionales y municipales, debemos mantenernos neutrales. Debemos mantenernos neutrales porque algunos proyectos podrían beneficiar a intereses particulares de algunas candidaturas. Señora presidenta, yo creo que está más claro lo que he mencionado y a lo menos en este mes que estamos en elecciones regionales, no solamente pues con este partido político, sino que se mantenga todavía no se agende este tema de distritalización porque hemos visto ya que se está aprovechando para beneficios particulares y sobre todo para algunos partidos políticos. Gracias, señora La palabra, presidenta. Congresista Moyano. La palabra, sí. Gracias, presidenta. Yo pedía la palabra antes porque hay otra sesión en la que voy a entrar. Simplemente invoco que cuando se hagan pedidos sean concretos y no hablar de partidos. Estoy de acuerdo con lo que ha planteado la congresista de no tratar ningún proyecto de ley, por lo menos no ahora, hasta después de las elecciones, que sean declarativos en general. Porque hay que recordar que los proyectos de ley que el Parlamento está planteando sobre distritación son todos declarativos. Y esos proyectos declarativos, vuelvo a repetir, presidenta, engañan a la gente y lo usan todos. No estoy hablando de un solo partido, todos en campaña. Y yo le solicito, señora presidenta, ese es mi pedido, que todo proyecto declarativo, no solo de distritalización, todo pueda ser tratado después de las elecciones. Y eso es lo que solicito, señora presidenta, y que por favor no usemos argumentos para atacar a uno o a otro partido, porque, ojo, estamos en campaña y también estaríamos cometiendo intromisión. Gracias, presidenta. Presidenta, si me permite, gracias, muchas gracias. Buenos días, presidenta, por favor, para que se me consigna mi asistencia. Yo quería explicarles a todos los congresistas que están acá, con su permiso, presidenta, existe una moratoria de 5 años. Antes de dejar yo la presidencia, conversamos con la PSM, la Dirección de Demarcación Territorial, quien da al final uno de los informes para ver la creación de distritos, que como dice la congresista Moyano, es totalmente cierto, son declarativas. Se declara de interés nacional la creación de un distrito y siempre se ponía en la disposición final. Esto no significa que van a tener presupuesto, sino que tienen que tener todo un procedimiento para que realmente su, conformación sea en algún momento legítima. Esto quiere decir que se tiene que seguir con todo un procedimiento de un expediente. Pero felizmente, presidenta, nosotros ya veníamos más o menos intuyendo lo que se venía en camino. Como dice, también vuelvo a repetir, la congresista Moyano no en ningún momento se politizó, ni se dijo de qué partidas, no se sacaron paquetes, que se lograron sacar una buena cantidad de declarativos. Así que en este sentido, presidenta, se tendría que levantar esa moratoria para poder conformarse o crearse nuevos centros poblados, nuevos distritos. Eso quería aclararlo. Y lo segundo, presidenta, es de que en el caso del Alto Trujillo, Nuevo Trujillo,
nunca entró a la comisión, pero también es cierto de que esto tenía que pasar por varias instancias, como por ejemplo el informe de la Dirección de Demarcación Territorial. O sea que yo creo que acá vamos a suponer también que ha sido más un tema de prensa, en el sentido de decir que la comisión iba a declararlo. No, se tienen que cumplir ciertos requisitos. Por eso los congresistas que estuvieron conmigo en la comisión anterior, muchos me pedían que se hiciera, y yo les decía, si no se cumplen estos requisitos, no podemos nosotros engañar a una población, porque los declarativos no les genera presupuesto. Solamente quería aclarar eso, presidente. Nada más, y muchas gracias, y me quiero también solidarizar con usted en el sentido de que ayer vi un programa televisivo donde fue bastante duro una persona refiriéndose a la Comisión de Descentralización. Gracias, presidente. Congresista Guamán. Muchas gracias, señora presidenta. Ante todo, muy buenos días a todos los colegas. En primer lugar, nuestro apoyo, nuestro respaldo y nuestra fe en usted por su integridad moral, ético, etcétera, etcétera. Yo sé que va a conducir de una manera adecuada y pertinente esta comisión muy especial. Y con todo respeto que se merezcan mis antecesores, salvo la congresista Yarro, que conoce el caso, condujo la comisión de una manera acertada, yo lo felicito nuevamente. Yo creo que suspender la gestión, así sea declarativo, yo creo que sería en cierto modo desoír las expectativas que tiene la población. Máxime que se trata de centros poblados que tienen un anhelo, avisoran al menos ser distritos, y para un trámite de esa índole, pero no se necesita una semana, 2 semanas, toma su tiempo, y en cierto modo que se siga los trámites. Precisó exactamente la congresista Yarro de la moratoria, de repente se tenga que levantar eso, ¿no? Y luego seguir los trámites pertinentes. Desde luego nosotros confiamos en su persona, y particularmente y personalmente yo apoyo y apoyaré su gestión acertada. Bueno, hasta el momento en pocas sesiones lo está demostrando. Muchas gracias. La palabra. Presidenta. Solicito el uso de la palabra. Sí, por favor. Yo lo que pido o solicito es que se oficie a todos los gobernadores, ¿no?, de cada región, donde se adjunte la ejecución de su presupuesto al mes de julio, ¿no? Y se le indique cuáles son los problemas por los cuales no han tenido una ejecución de gasto eficiente. A veces quizás decimos que no tienen capacidad de gasto, etcétera, etcétera, pero no sabemos en la interna de cada región, como igualmente en cada municipalidad provincial, cuáles son los motivos por los cuales no han ejecutado en forma eficiente su presupuesto de este año, ¿no? A lo mejor también tiene problemas con algunas entidades del Estado, ¿no?, que desconocemos. Y más aún, como esta comisión está iniciando sus funciones hasta julio del próximo año, donde ya estaremos con los nuevos gobernadores y los nuevos alcaldes de enero de 2023, para desde ahora, como un aporte de la Comisión de Descentralización, poner los puntos sobre las IES y ir viendo algunas medidas correctivas que podrían tener los nuevos alcaldes a partir de enero, sobre todo. Pero la idea en todo caso es, sin estar empapados, ¿no?, de la problemática que tienen hoy en día, si la tuvieran, salvo que sea por negligencia, desidia, ¿no?, de los propios funcionarios, en cuanto a que no tienen calidad para ejecutar sus procesos de selección en forma óptima, y que esta comisión de descentralización aporte en ese sentido, ¿no? Entonces, ese es mi pedido, presidenta, y por lo demás, igualmente usted tiene todo el respaldo, en este caso de mi persona, que represento a mi partido de Acción Popular. Y en el caso del tema de los audios, es lamentable, pero hay que ser bien claro. La persona de César Acuña, porque no le puedo llamar señor, ¿no?, de este sujeto, él no es nadie en el Parlamento, nadie, no es nada, para que pueda indicar, ¿no?, qué cosa es lo que se tiene que hacer. Lamentablemente, pues, la expresidenta
cometió el error de aceptar ese tipo de diálogo, porque si no lo que hubiera hecho pues en forma más firme decirle, oiga, usted en lo suyo y yo en lo mío, ¿no? Nada más, Presidenta, y gracias. Casi. Buenos días. ¿Se escucha? No tengo buen retorno, pero sí me escucha, señora presidenta, señor secretario. Se escucha, congresista. Ya, muchas gracias. Efectivamente, yo saludo la decisión de la comisión de postergar el proyecto de ley que está en cuestión debido a los terribles audios que hemos escuchado de determinado partido, pero yo creo que también es importante que los congresistas logren finalmente entender lo que ha expuesto la congresista Norma Yarro. Existe una moratoria en el último paquete de proyectos declarativos de creación de distritos, que es totalmente distinto a generalizar los proyectos declarativos, sino específicamente de creación de distritos, donde nos ponen un tema de un tiempo de moratoria que difícilmente va a poder ser levantado en el transcurso del mes mientras dure la campaña política, que finalmente es el objetivo de algunos partidos políticos o de algunos entes políticos que desean aprovechar esta coyuntura. Solicitarle, ya después lo haré de manera oficial, cuál sería el camino para levantar esta moratoria que definitivamente es estos proyectos declarativos. Yo sí considero que son una herramienta de gestión bastante fuerte para las personas que estamos incluidas y las personas que venimos haciendo gestión. Entonces, básicamente eso, Presidenta. Muchas gracias. Antes de pasar a ese punto, quisiera agradecer cada una de las muestras de solidaridad de los colegas congresistas y una vez más reiterar que todos estos proyectos serán analizados una vez concluido el proceso electoral. Seremos sumamente cuidadosos con los principios de transparencia y neutralidad. Política Nacional sobre Modernización del Estado. Como es de su conocimiento, ha sido emitido el Decreto Supremo 103, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, documento que les fuera remitido y cuya aplicación es de obligatorio cumplimiento por los 3 niveles de gobierno conforme a la normativa vigente. Siendo esta una materia de seguimiento por nuestra comisión, hemos invitado al señor Eber Kuzma Saldaña, secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, instancia que ejerce la rectoría del Sistema Administrativo sobre Modernización del Estado, para que informe acerca de los principales contenidos de la política, su consistencia con la Ley Marco de Modernización del Estado, así como la manera en que será implementada, en especial por los gobiernos regionales y locales. Damos la bienvenida al señor Eber Kuzma y se le concede el uso de la palabra por 20 minutos. Señores y señoras congresistas, buenos días, señora presidenta de la comisión, señora Diana González. Gracias por la invitación. Voy a tomarme el espacio para poder compartir con ustedes el modelo que está detrás de esta actualización de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Si me permiten, por favor, proyectar unas PPT para poder hacer mi presentación. No sé si estoy habilitado. Estás siendo habilitado. Un momento, por favor.
Señor Guzmán, le rogaría también que nos remita el PPT para poder distribuirlo a todos los congresistas. Claro que sí. Perdóneme, tengo problemas, por favor. Para seleccionar el archivo, sí. Guzmán, se está viendo un... sí, justo quiero PPT. ubicarla. Es que esa no es. Ahora sí, por favor, me avisan si se está proyectando. Ok. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Proceda. Y sale por allí favor. un niño, si me puede precisar. No, sale simplemente... sí, ahora sí. Ah, perfecto. Bien, entonces voy a empezar mi presentación. Digamos, esta política que hemos aprobado hace una semana o unos días, viene a ser la actualización de la Política Nacional de Modernización que nos rigió del año 2013 al 2021. Naturalmente, esta estuvo vigente al 2021, pero había también la necesidad de poder actualizar las políticas de conformidad, digamos, al Decreto Supremo 029-2018, que establece, digamos, la Rectoría de Políticas Nacionales y establece reglas para que los ministerios puedan actualizar sus políticas de conformidad a lo señalado en esa nueva regulación. Esta Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública tiene, digamos, un énfasis y un enfoque que va acorde a los tiempos actuales, pasando a dar una mirada seguramente distinta a lo que fue la política del 2013 al 2021, porque en aquel entonces, digamos, los problemas o el problema público que se intentaba resolver era otro. Entonces, la política tiene una serie de objetivos, lineamientos, hay objetivos estratégicos y ahora mismo nos encontramos preparando talleres para definir los servicios de conformidad a la normativa de ese plan. Pero en esta oportunidad, dado el tiempo que tengo, quiero ocuparme en presentar a esta comisión cuál es el modelo que está detrás de esta nueva política, cuál es el enfoque que se puede resaltar, cuál es ese viraje que se está planteando para poder hacer un comparativo, digamos, entre esta actualización y la anterior. Ustedes pueden ver allí en la imagen, digamos, no sé si se está proyectando, nos está llevando, digamos, a mirar el interior del país. Vemos allí que estamos en la sierra, ¿no es cierto? Vemos a un niño que para este caso estoy planteando como ejemplo, lo vamos a llamar Roberto. ¿Qué es lo que ocurre? Esta imagen nos debe llevar a entender... Señor Guzmán, perdone que lo interrumpa, pero no está corriendo el PPT. ¿No está corriendo? ¿Ahora? No. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Entonces, creo que... pero ¿no? Ahora ya no se ve el PPT. A ver, vamos a ver nuevamente. ¿Se está compartiendo, por favor? Ahora sí, espero que no tenga dificultades en adelante. Me avisa, por favor, señor Fernando. Bien, entonces, como ustedes pueden apreciar en esta imagen, creo que nos permite, digamos, mirar cuál es este enfoque y de cómo debiera ser entendido la modernización del Estado. Como podemos ver allí, nos lleva a entender, digamos, cuál es el rol del Estado conforme está establecido, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución Política del Perú, que nos debiera llevar a orientar ese entendimiento de lo que significa el rol del Estado.
Si nosotros miramos la Constitución Política del Perú, podríamos frasear, digamos, que el rol que tiene el Estado y la sociedad es la defensa, digamos, del respeto a la dignidad de la persona humana. Quiere decir que esta organización de Estado, cuando establece intervenciones, tiene por objeto, digamos, atacar aquellos problemas que podrían afectar la dignidad de las personas en tanto seres humanos. Entonces, cuando miramos nosotros esta imagen, podemos ver allí a un niño que frente a las necesidades seguramente que le agobian al interior del país, no pierde el sueño y la esperanza de, a través, digamos, de la educación, forjarse un futuro. Vemos que no tiene un colegio allí, una infraestructura, no vemos una carpeta, no vemos acceso a internet, pero vemos un niño que sueña, como tantos peruanos al interior del país, que están esperando que el Estado le pueda, digamos, en el rol que le corresponde, generar esa igualdad de oportunidades para que a través, por ejemplo, de la escuela pública, la universidad pública, podrían, digamos, las personas tener aquello que nosotros siempre hablamos de igualdad de oportunidades. Bajo esta perspectiva, hemos hecho un análisis de cómo enfocar la nueva Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y cuál es ese cambio que esperamos gatillar desde los lineamientos, acciones operativas y una serie de instrumentos que se tienen que generar al 2030 para poder, digamos, lograr un Estado moderno con esa perspectiva. En esta parte podríamos, para explicar, digamos, el modelo, que ese es el interés de esta presentación, vamos a plantear un ejemplo en línea de lo que hemos señalado. A ver, ¿qué es lo que dice? Roberto tiene bajo rendimiento escolar. Los estudiantes de la escuela básica regular en el ámbito rural tienen resultados de aprendizaje menores respecto al ámbito urbano. Eso lo dice la encuesta censal estudiantil desde 2019. ¿Qué es lo que necesita, por ejemplo, Roberto, como muchos niños al interior del país, para poder generarse esa igualdad de oportunidades y forjarse un futuro en el país? Muchas veces nos ponemos a pensar ya en la intervención pública, pensamos en un colegio, en docentes, en materiales educativos, en equipamiento de sus colegios. Luego vamos mirando ya capaz en alimentación saludable, en vacunas. Entonces vamos mirando, y ese es el diagnóstico que se ha hecho, cómo es que está ofreciendo el Estado esos servicios, esos bienes, o cómo es que está determinando regulaciones para poder resolver problemas públicos. Como podemos ver en esta imagen de la izquierda, no sé si se está proyectando, vemos allí, por ejemplo, a varios sectores. El Ministerio de Salud está pensando, digamos, resolver aquellos problemas que se suscitan en su sector. Lo propio hace el Ministerio de Educación. Lo propio estará haciendo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo, digamos, de un tiempo a esta parte en la forma de cómo viene funcionando el Estado y particularmente, digamos, los que tienen que ver con la parte ejecutiva? Es que ha habido una gran tendencia de una mirada institucional, capaz podríamos decir un avance, una mirada sectorial, pero no hemos tenido esa mirada, digamos, multisectorial, multinivel, multipoder, para poder entender la forma como es que se resuelven los problemas y se obtienen resultados en favor de las personas y los ciudadanos. Entonces, regresando al ejemplo, pensando en este niño, digamos, que está al interior del país, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? ¿Tenemos que seguir con esa inercia de seguir trabajando como islas de manera institucional, de manera sectorial? ¿O es que es necesario, digamos, emprender un enfoque sistémico que nos ayude a entender bien, digamos, cuáles son esas intervenciones con integralidad para poder cambiar esos resultados o esas variables sociales que nos ayuden a resolver aquellos problemas que podrían afectar el normal desarrollo y potencialidades de las personas? En el ejemplo vemos que Roberto necesita un modelo de servicio educativo adaptado a su realidad territorial. Allí ya vamos entendiendo este nuevo enfoque, con intervenciones articuladas y con pertinencia social y cultural, para cerrar las brechas que afectan su desarrollo. Como podemos ver en esta imagen de la derecha, vemos ya, digamos, a varios sectores. Estas personas representan a varios sectores que van poniendo como centro en la intervención, en este caso, a las personas y a los problemas que quieren resolver. Es decir, se va entendiendo entonces que las miradas tienen que ser multisectoriales, tiene que ser, digamos, con el involucramiento de los 3 niveles de gobierno para poder pensar soluciones efectivas que nos ayuden a lograr resultados y cambiar, por ejemplo, esas variables de rendimiento, de bajo rendimiento que podemos encontrar en nuestros niños de las zonas rurales. Entonces, frente a esto, ¿cuál es la propuesta?
¿Cuál es la propuesta? En principio me quedo en esta presentación para ir dejando la primera idea a fuerza. Lo que se busca entonces con esta nueva política es virar, digamos, de una mirada centrada en la gestión interna a otra centrada, digamos, en los bienes, servicios y regulaciones, que es la forma como el Estado genera intervención pública para poder resolver los problemas. Y además incorporar ese enfoque sistémico que es necesario y llevar, digamos, a esa conclusión de que los problemas no se resuelven bajo una perspectiva sectorial o institucional, sino que muchas veces, y creo que esa es la regla general, se requiere la intervención, digamos, de más de un sector, porque los problemas públicos son, en buena cuenta, multicausales y, por tanto, en su solución tiene que ver la intervención de muchas entidades y particularmente de los 3 niveles de gobierno, que voy a pasar a explicar luego en un ejemplo también para dejar, digamos, ir dejando claridad sobre este modelo que está detrás de la política. Entonces, ¿cuál es la propuesta que plantea esta actualización de la política de modernización? Es la siguiente. A ver si me permite. Como podemos ver, este modelo, si uno se acuerda de la política anterior, veíamos que habían 5 pilares, ¿no es cierto? Y 3 ejes transversales. Esta nueva apuesta de la política de modernización se ha construido sobre la base de 5 componentes que ustedes pueden ver allí en el círculo y 2, digamos, que complementan ese ciclo de política pública. En principio, cuando hablé al inicio de cuál es el rol que representa el Estado, hemos dicho que toda aquella situación que representa un problema para el desarrollo de las potencialidades de los seres humanos y que afecta, digamos, vivir con dignidad, el Estado entra, digamos, a tallar para poder generar intervención con el propósito de promover igualdad de oportunidades. En esa línea hemos visto que para esos propósitos, para poder resolver problemas públicos que afectan a las personas, el Estado tiene, digamos, 3 roles que son fundamentales. Un rol decisor, un rol coordinador y un rol prestacional. El rol decisor, digamos, se explicita a través de la aprobación de políticas públicas o de regulaciones a través de las cuales se intenta, digamos, resolver problemas públicos. El rol coordinador se hace explícito a través de esa capacidad que tiene que generar el Estado para poder diseñar, digamos, estrategias que involucren a más de un actor público, que involucre también a la propia sociedad civil, al sector privado y a todos aquellos que tienen que ver, digamos, en la implementación de las políticas públicas. Y un rol prestacional que se traduce en la intervención pública, es decir, las decisiones de política pública o los problemas normalmente se resuelven a través de bienes y servicios, que es normalmente lo que vemos nosotros en la forma como se hace explícito, digamos, el Estado a través de sus instituciones con intervenciones, digamos, que tiene que ver con servicios y bienes y también con regulaciones. Entonces, bajo esa perspectiva, esta nueva política de modernización pone como centro, digamos, de inspiración y de destino de las decisiones públicas a las personas. Y además trae un mensaje nuevo que define que un Estado moderno, digamos, es aquel, digamos, que, digamos, establece intervenciones y resultados que van a satisfacer las necesidades. Me explico. De un tiempo a esta parte hemos estado mirando la modernización del Estado desde una perspectiva de los sistemas administrativos. Pero cuando uno analiza el rol de los sistemas administrativos, las reglas, los instrumentos que generan los sistemas administrativos no tienen un impacto directo en el ciudadano. Es decir, no le resuelven de manera directa el problema público, sino que los sistemas administrativos generan condiciones. Más bien los que resuelven los problemas públicos son otro tipo de entidades públicas. Y allí, en esta nueva política, se pone en valor el rol que tienen los ministerios en tanto responsables de definir políticas públicas en sus ámbitos sectoriales y además los responsables de hacer el seguimiento y evaluación en los territorios para poder ver si es que esas intervenciones que se priorizan se van, digamos, implementando y además se van resolviendo los problemas del país. Entonces, bajo esa línea, en esta nueva propuesta de modernización ya no hablamos solamente de los sistemas administrativos, sino que en esta nueva apuesta de la política de modernización se ven, digamos, todas las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno, quienes desde sus diversos roles aportan, digamos, a la solución de problemas públicos. Entonces vamos a explicar el modelo y la lógica que está detrás de esta política de modernización. En principio,
De acuerdo a lo que establece el marco regulatorio, vemos que hay 3 poderes del Estado, ¿verdad? El Parlamento, quien fija, digamos, las reglas, los mandatos, quien pone en ley, digamos, aquellas aspiraciones, aquellos mandatos que de cumplirse entendemos que se va a resolver problemas públicos y vamos a lograr un mejor, digamos, desarrollo como país. Tenemos un ámbito, digamos, judicial que se encarga de impartir justicia y tenemos el Poder Ejecutivo, que es el responsable, digamos, de cumplir y hacer cumplir los mandatos que dicta el Parlamento. ¿Y cómo es que se materializa aquellas aspiraciones que se establecen también en leyes de Parlamento, que son, digamos, leyes que se dan para favorecer y lograr igualdad de oportunidades? Es que el Poder Ejecutivo tiene la competencia exclusiva e indelegable, dice, porque somos un Estado unitario y descentralizado, para poder fijar políticas públicas, para poder diseñar e implementar políticas públicas. Además, también los ministerios tienen esas potestades rectoras que se hacen explícito en la capacidad que tienen para dictar normas, regulaciones, hacer seguimiento y evaluación, fiscalizar, sancionar, digamos, en los ámbitos sectoriales para poder resolver problemas públicos. ¿Qué es lo que se ha venido advirtiendo de un tiempo a esta parte en el análisis que se ha hecho del problema público que se intenta resolver con esta nueva política? Es que las decisiones de política pública muchas veces no se han hecho pensando, digamos, en un problema público y sobre todo acá viene la palabra clave, sustentados en evidencia, sino que a veces es la propia coyuntura que nos hace tomar decisiones, pero que no necesariamente son decisiones que llevan o están enfocados a resolver problemas públicos. Por eso es que bajo este nuevo enfoque se establece que las decisiones de política pública o las regulaciones como primer parámetro tienen que estar condicionado o enfocado a resolver problemas públicos, es decir, a aquellos casos que tienen que ver con interés público. No podemos usar, digamos, la regulación ni las decisiones de política pública para favorecer, por ejemplo, a intereses particulares, porque ese no es el rol del Estado. Entonces, para eso se está planteando que todas las decisiones que se den en el ámbito de decisión de política pública o regulatoria tiene que estar sustentado en evidencia. Es decir, se quiere generar una cultura de evidencia. Que sea el dato, la información, recorrer el territorio, ponernos las botas e ir al último rincón del Estado para poder entender la realidad de nuestro territorio y en base, digamos, a esa heterogeneidad y diversidad, poder generar esa información que se necesita para poder tomar decisiones sustentadas en evidencia que nos permitan tomar mejores decisiones que nos aproximen a resolver los problemas que tienen en este caso los ciudadanos o problemas como en el ejemplo que he planteado sobre Roberto, que digamos, o niños del ámbito rural que tienen bajo rendimiento. Ahora, definido, digamos, la política pública y poniendo en valor, digamos, las políticas públicas en tanto planeamiento también, porque quien no tiene un objetivo no tiene a dónde apuntar, dice el dicho. Entonces, lo que esta política plantea es que en primer principio hay que ponerle el foco a las políticas públicas porque estas se tienen que implementar en el territorio. Segundo punto viene la estrategia de intervenciones. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Normalmente las decisiones se han ido tomando desde la experiencia de los servidores públicos en 4 paredes y sin evidencia. O a veces han habido, por ejemplo, buenas decisiones, pero no se ha pensado en la estrategia. De nada sirve una buena regulación, una buena intención, si es que no se piensa en una buena estrategia para poder implementar esa decisión. Este nuevo modelo plantea, digamos, que hay que definir una estrategia de intervenciones y aquí la palabra clave y es, digamos, la esencia de esta nueva política de modernización que es el enfoque territorial. Es decir, los ministerios, en tanto responsables de cada una de sus carteras, tienen que incorporar tanto en el proceso de toma de decisiones como en la intervención el enfoque territorial. Se tiene, digamos, que pensar en una estrategia para mirar esa diversidad y heterogeneidad que tenemos en nuestros territorios, para que frente a problemas, digamos, que nos afectan a todos los peruanos, la estrategia de intervención no necesariamente es igual. No es lo mismo implementar una política pública aquí en la costa, en Lima, que implementarla, por ejemplo, en la selva. Hay que adaptar la intervención pública en función al contexto territorial, es decir, con pertinencia social y cultural. Luego viene el campo de los bienes y servicios que también nos está llevando a mirar, digamos, cómo funcionan o qué es lo que están haciendo las entidades públicas frente, digamos, a este lineamiento de resolver problemas públicos. Lo que se está pensando es que todos esos bienes y servicios que generan las entidades públicas tienen que estar orientados a cumplir con una estrategia y poder implementar políticas públicas para poder lograr ese alineamiento.
Ahora vemos que las entidades públicas funcionan como islas. Todavía no hay esa comprensión de que los organismos públicos, por ejemplo, los programas y proyectos especiales, tienen una razón de ser. Se han creado para que a través de sus intervenciones se pueda contribuir al logro de algún objetivo de política sectorial. O todavía no se ha comprendido que bajo un contexto descentralizado, las decisiones se toman en el nivel nacional, pero su implementación ocurre en el gobierno regional y en el gobierno local, por un principio de subsidiariedad. Entonces, esa lógica nos lleva, digamos, a repensar que se pueda, digamos, hacer un seguimiento y evaluación también de nuestras instituciones públicas para ver si es que sus intervenciones están contribuyendo a resolver problemas públicos. Luego, digamos, definido bien lo que queremos hacer, es decir, lo que fija la política pública, habiendo establecido una estrategia mirando el territorio, entendiendo nuestra realidad, para poder hacer posible la implementación de esas buenas intenciones y habiendo tenido claridad de qué es lo que debo entregar al ciudadano para poder resolver esos problemas públicos a través del cumplimiento de la estrategia y la política, entra este otro componente que es la gestión interna. Cuando hablamos de gestión interna nos estamos refiriendo a las instituciones, a los arreglos institucionales que se tienen que dar al interior de las organizaciones para que puedan actuar con eficiencia y puedan generar esos bienes y servicios o regulaciones de manera oportuna. Allí en el componente de gestión interna entran a tallar los sistemas administrativos, porque los sistemas administrativos tienen, digamos, dentro de su razón de ser, generar instrumentos y herramientas que ayuden a las administraciones públicas a hacer, digamos, un trabajo eficiente y sobre todo a tomar decisiones de manera oportuna. Y luego viene este otro componente que nos guía, digamos, el modelo de gestión para resultados, para poder orientar todo el ciclo de política pública siempre a lograr resultados que puedan generar un cambio en esas variables sociales y se pueda generar bienestar y resolver los problemas públicos. Bajo este modelo y ciclo de política también se plantea otro componente que es el seguimiento, evaluación y mejora continua. La única forma de poder saber si es que esas decisiones de política pública o esas regulaciones han servido como medios para poder resolver problemas públicos, hay que hacer seguimiento y evaluación. Eso todavía es un desafío. Y además no se ha tenido claridad quién es el responsable de hacer seguimiento y evaluación. En esta nueva forma de plantear el modelo que está detrás de la política, se pone énfasis al rol de los ministerios, porque ellos son los responsables de fijar las políticas públicas, pero además son los responsables de hacer el seguimiento y evaluación en el territorio sobre, digamos, los resultados que se generan producto de las decisiones e intervenciones. Entonces, para poder generar una cultura de mejora continua e ir mejorando la intervención pública, hay que hacer seguimiento y evaluación. No se puede mejorar aquello que no se observa, que no se hace seguimiento. Y otro dato importante que también recibió cuando se hizo la validación de este instrumento con la OSD, expertos internacionales, es que no basta la eficiencia y la eficacia, digamos, para poder lograr legitimidad y confianza social. Esta nueva política se construye sobre la base de los principios de Estado abierto. Es decir, para poder lograr legitimidad y confianza en nuestras instituciones, todo este proceso de diseño de políticas públicas y de implementación de políticas públicas se hace sobre los principios de participación, transparencia, rendición de cuentas e integridad pública. Esa es la base, digamos, que da sustento a este nuevo modelo y se pone en valor, entonces, estos principios que tienen por finalidad lograr esa legitimidad y confianza que tanto hace falta en nuestro país. Entonces, haciendo, digamos, una comparación entre la política de modernización del 2013 al 2021 y esta nueva propuesta del 2022 al 2030, podríamos hacer estas, digamos, atingencias. La política que estuvo vigente del 2013 al 2021 tenía un enfoque gerencial y era natural que este paradigma de enfoque gerencial sea su orientación porque el problema público que se intentaba resolver en aquel entonces era un problema de gerencia. Se puede apreciar también en la medida que tenía esa influencia de este modelo gerencial que es propio del ámbito privado, generó, digamos, que exista un enfoque muy institucional, es decir, las entidades empezaron a mirarse a sí mismas y se perdió esa mirada que es, digamos, la articulación y la generación de sinergias para poder resolver problemas públicos. Otro componente es que la política también, porque estuvo, digamos, bien, porque en ese momento el problema otro, estuvo centrado mucho en los sistemas administrativos. Y además también estuvo centrado en establecer estándares para todo el territorio.
De un tiempo, digamos, en la evaluación que hemos hecho de los resultados que había del 2013 al 2021, en este nuevo contexto y nueva apuesta, la política de modernización al 2030, más que tener una influencia en el enfoque gerencial o modelo gerencial, se basa, digamos, en el enfoque de gobernanza pública. Es decir, toma como centro a las personas y hace entender que los problemas públicos no solamente le interesa al gobierno que se resuelva, sino también le interesa al sector privado, a la sociedad civil organizada. Porque al privado le interesa que el Estado le garantice, por ejemplo, el respeto a su propiedad. Entonces, para eso necesita que exista un Estado que genere intervenciones para generar esas condiciones. Entonces, bajo el enfoque de gobernanza pública, procuramos, digamos, que las entidades no se miren a sí mismas, sino que empiecen a mirar cuáles son esos otros actores públicos, esos otros actores sociales que son necesarios para poder tomar decisiones más efectivas. Otro aspecto que releva es el enfoque intersectorial e intergubernamental, para poder romper esa cultura de silos sectoriales o institucionales para pasar, digamos, a una apuesta y mirada en el territorio, porque somos un Estado unitario descentralizado, para poder desarrollar esas capacidades y enfoque sistémico para articular con otros sectores y para poder articular con los 3 niveles de gobierno, porque es allí donde sucede, digamos, la implementación de políticas públicas. Y el otro énfasis, y que es la esencia de esta nueva política, es el enfoque territorial. Un país diverso, heterogéneo como el nuestro, necesita que las decisiones que se tomen en el nivel nacional y en todos los ámbitos del Estado tenga esa pertinencia, digamos, social y cultural, que es el enfoque territorial. Hay que entender, digamos, que nuestro país es diverso y nuestras decisiones se tienen que adaptar a nuestra realidad nacional para poder lograr generar, digamos, equidad social. En esa línea se pone énfasis, entonces, en esta política, el rol que tienen los ministerios en tanto, digamos, potestades exclusivas que se tiene para definir políticas públicas, pero además se pone en valor para diferenciar los roles, de que la implementación de políticas públicas normalmente se da en el territorio. Y allí cobra mucha importancia el rol que ocupan en esta nueva política los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y otra idea fuerza que trae esta nueva política y este modelo es la generación de una cultura de evidencia. Que sea, digamos, la evidencia, el dato, la información, luego de estudiar, digamos, la implementación en el territorio, lo que sea la base para tomar las decisiones, pero además también que sea la base para cambiar los cursos de acción. Que las decisiones o las políticas o las regulaciones no se cambien en función al nuevo ministro que se tiene o en función, digamos, a la nueva autoridad y bajo una perspectiva personal, sino que sea la evidencia la que genere, digamos, esa convicción para poder generar los cambios, siempre pensado en los beneficios que se espera para los ciudadanos. Entonces, para poder, digamos, con esta nueva perspectiva, yo creo que me detengo ahí para hacer un énfasis en lo que se ha entendido, digamos, la modernización como un enfoque muy mirado a los sistemas administrativos. Aquí se viene una apuesta también para los sistemas administrativos. Los sistemas administrativos hemos venido funcionando y hemos sido programados para decir no. La encuesta del año 2019 establece, que se hizo a los servidores públicos, establece que la principal traba que hacen los sistemas, sí, digamos, es un rol porque contribuye al modelo de gestión para resultados. Entonces, para poder explicar con un ejemplo esta nueva propuesta que tiene la política de modernización, ya estamos viendo entonces que la política sale de este esquema centrado en la gestión interna para poner en por la forma como estamos organizados por dentro, sino el Estado, los ciudadanos lo que valoran es lo que el Estado le entrega. Entonces, digamos, podemos tener municipalidades que tienen todos los sellos, pero siempre se hace, por ejemplo, el parque al árbitro. Les pregunto, esa decisión que se toma, digamos, en los gobiernos nacionales de hacer un parque al árbitro, y cuando nosotros preguntamos en esa comunidad que no tienen acceso a los servicios básicos, vamos mirando que las decisiones no se están tomando, digamos, bajo un esquema de pensar en las necesidades y expectativas de las personas. Y por tanto, cuando preguntamos a esa comunidad cómo valora, digamos, el accionar de su gobierno, digamos, local, no va a generar confianza, ¿verdad?
Entonces, por eso es que lo que se plantea bajo esta nueva perspectiva es que se tomen decisiones pensadas siempre, digamos, en las necesidades y expectativas de las personas. Y en este caso ponemos entonces el énfasis en esta política en los bienes, servicios y regulaciones. La única forma de ganar confianza y legitimidad es en tanto lo que yo le entrego al ciudadano es lo que necesita. Sigue siendo importante la mejora de la gestión interna, pero digamos, hay que poner el foco en aquello que están produciendo ahorita nuestras entidades públicas, porque podemos llegar a la conclusión de que a lo mejor existan alguna entidad pública que no esté agregando valor público, que a lo mejor si es que se decide, digamos, eliminarlo del mapa, digamos, sectorial o del mapa, digamos, de la estructura del Estado, no pasa nada, porque no genera ningún impacto sus intervenciones. Entonces, eso pasa entonces en esta apuesta, por eso es que el problema público que intenta resolver esta política es el siguiente, es que los bienes, servicios y regulaciones no responden a las necesidades y expectativas de las personas y a la creación de valor público. Entonces, esta política trae, digamos, una serie de lineamientos y componentes que nos va a permitir que al 2030, digamos, se diseñen intervenciones que nos lleven a resolver problemas públicos. Entonces, explico el modelo en esta cadena de valor público para poder terminar, dados los tiempos cortos que tengo en esta comisión. Volvemos al ejemplo. Perdone, señor Guzmán, perdone, el tiempo está cumplido, creo que tendría unos pocos minutos para terminar. Perfecto, yo creo que en 4 minutos termino para que pueda, digamos, plantearse el modelo que hemos mostrado que está detrás de la política en cadena de valor público. Pensemos en el problema de bajo rendimiento escolar de los estudiantes en el ámbito rural. Como las decisiones, digamos, para resolver los problemas públicos se tiene que fijar política pública, ¿verdad? O alguna regulación para que sea el marco de referencia que nos, digamos, tome la determinación el gobierno de poder resolver aquellos problemas que se han priorizado. Este problema de bajo rendimiento de los niños que se encuentran en el interior del país, si nos preguntamos quién debiera asumir el liderazgo, entonces, como ya hemos definido en el Poder Ejecutivo la sectorización, no nos queda duda que quien tiene que resolver y asumir, digamos, el rol predeterminante es el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación asume ese liderazgo para poder, digamos, generar intervenciones para mejorar el rendimiento de los estudiantes de educación básica regular del ámbito rural. Ahora bien, en la forma como hemos venido funcionando, podríamos decir que si pensamos desde una perspectiva sectorial, diríamos que haciendo un colegio, haciendo, digamos, el equipamiento de los colegios, capacitando a los maestros, cambiando la currícula, asignándolo en una biblioteca, digamos, podríamos estar resolviendo el problema público. Pero, ¿qué pasaría en el ejemplo si es que ya los niños de la educación básica regular tienen un colegio nuevo, está equipado, tienen biblioteca, tienen el mejor maestro? ¿Qué pasaría si es que los niños del ámbito rural forman parte de la economía familiar y tienen que trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana labrando la tierra con sus padres? Ese niño, por más colegio y por buen profesor que tenga, va a llegar cansado a su centro de estudios y por tanto no va a tener buenos aprendizajes. ¿Qué pasaría si el niño, digamos, tiene que trasladarse 3 horas porque no hay vías de comunicación para llegar a su colegio? Ese niño llega cansado. ¿Qué pasaría si es que ese niño ya, digamos, resolvió el problema de los caminos? A lo mejor ya el Ministerio de Transportes o los gobiernos regionales y locales hicieron, digamos, o redujeron esa brecha que se tiene en materia de infraestructura vial. ¿Qué pasaría si ya tenemos, digamos, desde el Ministerio de Educación resueltos los problemas de colegio y lo demás? ¿Qué pasaría si es que este niño llega, digamos, ya en 5 minutos a su escuela porque ya hay un programa social enfocado ahí que pasa, digamos, una movilidad y los lleva a su colegio? Si es que este niño, digamos, tiene problemas de nutrición. Por más, digamos, que el colegio esté implementado, por más infraestructura vial que se tenga, ese niño no va a poder mejorar su rendimiento porque tiene problemas, digamos, de nutrición. Con este ejemplo, ¿a qué queremos llegar desde la política? De salir de esa mirada sectorial a enfocarnos a una mirada intersectorial e intergubernamental. Lo que tendría que hacer el Ministerio de Educación para poder lograr resultados que cambien, digamos, el bajo rendimiento de los niños que se encuentran en el interior del país, tiene, digamos, que empezar a coordinar con el Ministerio de Transportes, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y con algunos programas sociales, porque nos vamos dando cuenta que resolver los problemas públicos o cambiar las variables sociales requieren casi siempre la intervención de más de un sector y de más de un nivel de gobierno. Entonces, para este ejemplo
el Ministerio de Educación lo que tiene que establecer es un modelo de servicio educativo adaptado al territorio con pertinencia cultural y social. Entonces, cambiando este enfoque y generando esa forma de mirada sistémica de nuestros ministerios, de ser, digamos, los responsables de articular horizontalmente y verticalmente, vamos también a establecer que ellos piensen, digamos, su estrategia de intervención y los bienes y servicios enfocados, digamos, a resolver esos problemas públicos. Teniendo claridad de esa mirada y este nuevo enfoque, es importante entonces que las instituciones que forman parte de la solución de este problema se organicen de la mejor manera. Entonces necesitamos que los sistemas administrativos sean un medio para poder ayudar a las entidades a tomar decisiones oportunas. Con esta forma de funcionamiento, los resultados que vamos a lograr en el ejemplo que hemos planteado es un incremento del rendimiento académico en los niños del ámbito rural bajo una perspectiva entonces sistémica, porque acabamos de demostrar con este ejemplo que el problema, digamos, de los niños que se encuentran al interior del país no se resuelve o no se cambia este indicador con la sola intervención del Ministerio de Educación, sino que se requiere intervenciones múltiples para poder hablar de una gestión para resultados. Con esto termino. ¿Cuál es la nueva visión de la política al año 2030? Es que al 2030 contaremos con bienes, servicios y regulaciones de calidad que logren resultados de política pública basados en evidencia y que atiendan a las necesidades de las personas de manera oportuna y eficiente. Muchas gracias. Quedo a las preguntas que me puedan formular. Señor Kuzma, le ruego me remita por WhatsApp en el PPT para poder distribuirlo a los señores congresistas. Claro que sí. Agradecemos la presentación del señor Eber Kuzma. Y si los congresistas tuvieran algún comentario o observación que realizar, se cede el uso de la palabra. Congresista Guamán. Muchas gracias, señora presidenta. Señorita presidenta, perdón. Y a través de usted, felicitar al señor Eber Kuzma Saldaña por la excelente exposición que lo hizo con meridiana claridad. Evidentemente, sabemos que uno de los pilares de la administración es la planificación o planeación. Y es parte de los 5 principios elementales de la administración pública. Y sabemos que el proceso de modernización de la gestión pública busca mejorar las capacidades de gestión de los gobiernos y también el Estado en su conjunto, ¿no? Así como de todas y cada una de las entidades que lo conforman en los 3 poderes del Estado y en los 3 niveles de gobierno. Desde su punto de vista, señor Kuzma, ¿por qué razones es que los gobiernos, tanto regionales y locales, en los tiempos actuales no procedieron a ejecutar a satisfacción los presupuestos que se les ha asignado? De repente, ¿no?, el temor de que hoy por hoy los actos de corrupción están bien controlados y ya hay el antecedente de que muchos gobernadores y, por qué no, también alcaldes se encuentran privados de su libertad. ¿A cuál aspecto usted priorizaría, señor Kuzma? Muchas gracias. El audio, por favor. Muchas gracias, señor congresista, por su pregunta. Frente, digamos, a este problema que se tiene en los niveles, digamos, regionales y locales que están vinculados con la ejecución de presupuesto, creo que todavía hay desafíos por, digamos, superar, que si bien ya se han transferido las competencias y funciones, todavía queda una tarea pendiente en cuanto a desarrollo de capacidades. Entonces allí, digamos, hay que ir trabajando desde el nivel nacional para ver de qué manera contribuimos a, en este caso, al desarrollo de capacidades y también cómo realizamos reformas estructurales que permitan también generar continuidad de esos cuadros que se van generando, por ejemplo, en los niveles regionales y locales, cómo generamos políticas de incentivos para que, digamos, los profesionales no traten de emigrar a las ciudades grandes y se queden, digamos, en sus territorios para poder, digamos, seguir trabajando por el bien de sus gobiernos locales. Entonces yo creo que aquí todavía hay tarea pendiente y parte, por ejemplo, de esos problemas que bien lo señala el señor congresista, están dentro de los lineamientos, dentro de los servicios e instrumentos que se tienen que generar al 2030 para poder, digamos, generar capacidades al interior del país para poder mejorar, digamos, nuestra ejecución presupuestaria.
Congresista Castillo. Señora Presidenta, por favor, pido la Gracias, palabra. Presidenta. Presidenta. Congresista Castillo. Sí, muchas gracias, Presidenta. Sí, preguntarle a la persona, agradecerle la exposición. Hemos visto que en el plan se ha considerado un criterio de viabilidad política, social y administrativa. Consultar por qué no se incluyó la viabilidad económica en este plan, considerando que aquí se busca abordar el tratamiento de brechas de atención, el cual definitivamente va a requerir una dimensión presupuestal. Era lo que quería preguntar, señora Presidenta. Muchas gracias. Por su intermedio, señora Presidenta, gracias, señor congresista, por la pregunta. Dentro de esta nueva política hay, por ejemplo, lineamientos y objetivos que están, digamos, muy apuntados al rol que le corresponde, en este caso, al Ministerio de Economía y Finanzas, a través, en este caso, de la Dirección Nacional de Presupuesto Público. Entonces, esta aspiración que tenemos a través de esta política, este cambio de enfoque que hace entender que la modernización no es solamente sistemas administrativos, sino que más bien la modernización se entiende en tanto el Estado genera igualdad de oportunidades, porque esa es la forma de pensar centrado en el ciudadano, viendo sus brechas, mirando el territorio, mirando los niveles de gobierno y romper, digamos, esa cultura, digamos, institucional y sectorial. Pero en este nuevo enfoque, digamos, de cómo se adaptan los sistemas administrativos y de cómo se toman mejores decisiones, hay lineamientos y objetivos y también servicios que ahorita estamos trabajando, porque hay 60 días, ya estamos en cuenta regresiva, ya empezamos los talleres el día viernes. Allí se van a definir algunas acciones, digamos, que tiene que generar, en este caso, el Ministerio de Economía, a través de la Dirección Nacional de Presupuesto Público, para poder garantizar, en este caso, la implementación de esta política. Y además también recordemos que implementar esta política de modernización en la mirada que ya pone en el globo a todas las entidades públicas, cada uno de los ministerios tendrá que priorizar, y las entidades públicas en los niveles de gobierno, presupuestos, digamos, para que al 2030 se puedan generar esos cambios en sus instituciones, para que esta nueva forma de pensamiento que nos trae la política de modernización la podamos concretar al 2030. Gracias, señora Presidenta. Por su intermedio, señora Presidenta, saludarle al señor Kuzma Saldaña. Muy buenos días. Mencionarle, ¿no? Durante el inicio de la pandemia, se pudo apreciar las falencias de nuestro sistema de focalización de la población en el país. No se contaba con padrón del CISFO actualizado y real. Asimismo, la pandemia nos ha mostrado la terrible precariedad del sistema de adquisición y compras estatales. Por ejemplo, todos conocemos los problemas que hubo para adquirir los oxígenos y para implementar plantas productoras de oxígeno, ¿no? Y eso se ha visto a nivel nacional. En mi región, Apurímac, lamentablemente, pues eso también ha sido precario, ¿no? Mi pregunta sería, ¿cómo la nueva política nacional de modernización de la gestión pública está enfocada en la eficiencia, eficacia y transparencia del Estado peruano? También otra pregunta sería, ¿cómo está la política nacional de modernización? Está diagnosticando las necesidades reales de los peruanos. Muchísimas gracias. Por su intermedio, señora Presidenta, gracias, congresista Taipe. A ver, veo yo que aquí hay 2 hasta 3 preguntas. Efectivamente, esta pandemia trajo, digamos, a relucir muchas falencias que tenemos todavía como Estado, y que, digamos, nos hizo repensar, digamos, de qué es lo que se debiera hacer para mejorar. Esta política de modernización trae, digamos, dentro de los componentes para poder generar, digamos, las condiciones para que el seguimiento y evaluación de políticas públicas se pueda, digamos, llevar a cabo, es que tenemos que implementar, en este caso, sistemas de información potentes, digamos, con mirada territorial y la gestión del conocimiento. Por eso es que decimos que tenemos que generar evidencia. La generación de evidencia, la responsabilidad tienen que asumir los ministerios, porque ellos definen la política pública, ellos definen la prioridad, ellos tienen alcance nacional y son la autoridad a nivel nacional
y los 3 niveles de gobierno nos alineamos a lo que diga el ministerio en los ámbitos sectoriales. Entonces, bajo esa línea, los ministerios van a tener que asumir esa responsabilidad de generar, digamos, sistemas potentes de información que permitan generar esa evidencia en el territorio sobre la forma como se van tomando, digamos, las decisiones. Y eso va a permitir, bajo una mirada, digamos, en primer piso, de desarrollar el enfoque sectorial, y en segundo piso, de esa mirada intersectorial, va a llevar que se puedan construir, digamos, sistemas de información que nos permitan tomar decisiones adecuadas y, digamos, y superar estos problemas como el de focalización que comentaba la señora congresista. En cuanto a las compras públicas, como deficiencia que también lo ha advertido, para no personalizar en un sistema, ya sabemos que las compras públicas se dan en el ámbito del sistema de abastecimiento, pero creo que ese es un problema que tienen todos los sistemas administrativos, que incluye el sistema de modernización también, para no salvarnos allí, que son, digamos, formas de pensar distinto, es que, digamos, los sistemas administrativos nos hemos dedicado a fijar estándares, digamos, como si todo el país funcionara de la misma manera, todas las instituciones fueran homogéneas. Entonces, eso nos lleva a que los sistemas administrativos empecemos a fijar estándares y solamente obligarlos en tanto me lleve, digamos, a parámetros de eficiencia. Y en aquellos casos que no me lleva a la eficiencia, tenemos que pensar, digamos, en otras soluciones. El ejemplo que ha planteado la señora congresista es evidente. La norma de compras públicas se ha modificado cuántas veces, o ya a la fecha tenemos tantos regímenes paralelos. Eso nos lleva, digamos, a indicar de que, digamos, el régimen general no está siendo adaptado a la realidad nacional. Creo que ese es un desafío que no solamente está en compra pública, sino en todos los sistemas administrativos, porque estamos confundiendo y no entendiendo el rol todavía de los sistemas administrativos, que nosotros damos instrumentos. Los instrumentos, las herramientas en el sentido común, ¿qué entendemos? Que nos ayuda para un oficio, ¿no? Es un instrumento que me ayuda. Los sistemas administrativos nos hemos enfocado en controlar en lugar de ayudar. Entonces, la apuesta, digamos, ahora es que los sistemas administrativos no estén programados para decir no, sino que estén programados a decir sí podemos apoyar a las entidades a tomar decisiones y, por tanto, los estándares, instrumentos que generen tienen que contribuir a ese propósito de poder tomar decisiones oportunas. No podemos, en el ejemplo que puse, esperar que las decisiones se tomen cuando, digamos, Roberto ya cumplió 50 años y se frustraron sus sueños. Necesitamos un Estado y necesitamos que todas las entidades, los sistemas administrativos, desde los roles que le corresponden, adapten su intervención y contribuyan, digamos, al desarrollo del país. Muchas gracias, señor Kuzma. Desde la comisión le agradecemos al señor Kuzma la presentación. Asimismo, se le hará llegar preguntas por escrito para que pueda responderlas dirigiéndose a la comisión. Puede abandonar la sala cuando lo crea conveniente. Siguiendo la orden del día, tenemos la sustentación del proyecto de ley 581-2021 CR, ley que incorpora como causal de vacancia la no ejecución del presupuesto anual para los gobiernos locales y regionales a cargo de la congresista Noelia Herrera. Perdón, señor Kuzman, un momento técnico. Tiene que dejar de compartir para poder poner en la otra presentación. Señor Kuzman. Gracias, señora congresista. Por su intermedio me despido de todos ustedes. En este momento abandono la sala y dejo de compartir. Buen señora presidenta, congresista Ceballos, pedí la palabra. ¿Aló? Sí, congresista Ceballos. Sí, señora presidenta, es continua. La otra vez igual tuve que volver a intervenir para pedir la palabra. Por favor, le pediría que el secretario esté más atento, porque también nosotros queremos intervenir. Para mí es importante esta exposición porque permite saber la visión del gobierno al 2030, pero sin embargo estamos confundiendo políticas públicas con gestión pública. Habla de regulación. La regulación no es una política pública. La regulación es parte de una política pública. Asimismo, también los que conocemos de planeamiento estratégico sabemos que una política privada es diferente a una política pública. Por eso, acá es mucho más amplio el tema y hablemos no de coordinación, sino hablemos de articulación. Y cuando hablamos de articulación, necesitamos que en estas políticas intervengan todos los sectores y que no solo centralicemos en el gobierno nacional, sino que se trabaje también con los gobiernos locales y regionales, porque es importante ver de que hay realidades diferentes en el Perú. No podemos comparar la realidad de Lima con la realidad de Puno, la realidad de Loreto. Es importante y decirle al señor Kuzma que lo que él ha planteado en este momento
está aún, para mi criterio y parecer, y como especialista en planeamiento estratégico, está todavía incompleto. Aquí falta muchos aspectos que ver por el tema de articulación, y necesitamos ver realidades diferentes, porque los gobiernos regionales y los gobiernos locales siempre han estado exentos de las políticas públicas. En ese sentido, pediríamos de que se nos envíe esta documentación, como usted lo ha solicitado, con la finalidad de poder nosotros darle apreciaciones también por escrito y poder enriquecer esta exposición que ha hecho y este planteamiento que viene haciendo el gobierno. Muchas gracias. Gracias, congresista Ceballos. La presentación ha sido compartida por el WhatsApp. Cedemos el uso de la palabra a la congresista Noelia Herrera. Muchas gracias, señora Presidente. Voy a sustentar por segunda ocasión el proyecto de ley 581-2021 CR, presentado en octubre del 2021, sustentado por primera vez en esta comisión en enero. En ese tenor, Presidenta, voy a comenzar la sustentación. Voy a hacerlo bastante breve, mencionando que para dicha mejora del proyecto hemos tenido la opinión de la Contraloría General de la República considerando su incorporación de la misma. Bien, ley que incorpora como causal de vacancia la no ejecución del presupuesto anual para los gobiernos locales y regionales. En ese aspecto tenemos que, como objeto en el artículo 1, modificar en principio la ley 27972 y la ley 27867, es decir, la ley orgánica de gobiernos regionales y la ley orgánica de municipalidades. En ese mismo tenor, modificar el artículo 22 e incorporar el numeral 11 de este artículo, lo que corresponde a la ley 27972, es decir, la ley orgánica de municipalidades, y por otro lado, incorporar la modificación al artículo 30, incorporar el numeral 6 en el artículo de la ley 27867, ley orgánica de gobiernos regionales. Y la finalidad es promover la ejecución y administración del gasto público de los créditos presupuestarios asignados a los gobiernos locales y regionales, con el objetivo de garantizar la eficiencia y eficacia a través, pues, de la inclusión de esta causal de vacantes para alcaldes y gobernadores regionales que no ejecuten el presupuesto en un rango superior al 40%. Cuando hablamos superior, mínimamente nosotros creemos que el 50% es un trabajo promedio y con no mucha mira de aprobación, por supuesto. Bien, para ello consideramos entonces que en el artículo 3 se debe hacer esta modificación del artículo 22 de la ley 27972, ley orgánica de municipalidades, y el artículo 22 de la ley 27972 de la ley de la ley orgánica, estoy haciendo una redundancia, perdón. En el artículo 22 vemos que la vacancia del cargo de alcalde o regidor, es decir, se declara vacante en principio por el Consejo Municipal y se da en los siguientes casos. En cuanto al alcalde, por la ejecución no menor al 65% del presupuesto anual al cierre del año fiscal, salvo que se haya devengado o provisionado presupuestalmente. Y para efectos del numeral 11, al declararse la vacancia del cargo del alcalde, de oficio se establece la responsabilidad administrativa de los funcionarios responsables de la ejecución no menor al presupuesto del 65% anual al cierre del mismo año fiscal, salvo que haya devengado provisionado. Claro, se hacen estas menciones porque son importantes que no queden sueltas. Y entonces, en ese mismo tenor, habiendo considerado estos cambios para la ley 27972, también consideramos para la ley 27867, que es la ley orgánica de gobiernos regionales. Y en ese mismo aspecto, el porcentaje vuelve a ser lo mismo, el 65% del presupuesto anual. Solo que para dichos efectos, el numeral 6 naturalmente debe incorporarse
en dicha ley. Y por lo tanto, de las disposiciones complementarias finales, hemos considerado que, primero, la modificación de la ley orgánica de los gobiernos regionales debe modificarse los artículos 15, 30 y 31 de la ley 27.867 y de la ley orgánica de gobiernos regionales del artículo 15 en los siguientes términos. Es decir, declarar la vacancia y suspensión del gobernador, vicegobernador y consejeros con excepción de los supuestos determinados en esta ley. ¿Cuáles son los supuestos? Consideramos entonces en el artículo 30 la vacancia. El cargo de gobernador, vicegobernador y consejeros del gobierno regional vaca por las siguientes causales. Sanción firme de suspensión temporal o inhabilitación para el ejercicio de la función pública como consecuencia del procedimiento administrativo sancionador a cargo de la Contraloría General de la República, siempre que el plazo de la sanción impuesta sea igual o mayor al periodo que le resta de su mandato. En el caso de la causal prevista en el artículo 6, la vacancia es declarada directamente por el Jurado Nacional de Elecciones, previa comunicación y remisión de copia certificada de la resolución de sanción por parte de la Contraloría General de la República al Jurado Nacional de Elecciones. Se pronuncia en 10 días hábiles de haber recibido la comunicación. Esto es, en todo caso, este cambio importante que se ha hecho para que la evaluación naturalmente sea más objetiva. Y es por ello que en el artículo 31 de la suspensión del cargo de gobernador, vicegobernador y consejeros, bueno, consideramos en principio que sanción firme de suspensión temporal o inhabilitación para el ejercicio de la función pública como consecuencia del procedimiento administrativo sancionador y a cargo naturalmente de la Contraloría General de la República, cuyo plazo de sanción impuesta debe ser menor al periodo que le resta del mandato en el cargo. Entonces, igual los 10 días hábiles, estamos haciendo estas dos diferencias que estamos hablando del cambio de dos leyes orgánicas, en primer lugar de los municipios y en segundo lugar de los gobiernos regionales, haciendo esta modificación en aras de que la administración sea pues más eficiente, pero sobre todo tenga responsables, porque este libre albedrío nos ha puesto en situaciones de aprieto constante en la cual el presupuesto no se ejecuta o en su defecto se ejecuta, pero solo en consultorías. Y como nosotros bien conocemos, tanto los gobiernos regionales y los gobiernos locales, los municipios se caracterizan por la ejecución de obras, por sanear todas esas tremendas brechas que tenemos como población y no por ser expertos en consultorías. En ese mismo escenario, en el artículo 9, ponemos que las atribuciones del Consejo Municipal corresponden además al Consejo Municipal y por lo tanto, claro, la declaratoria de vacancia, de suspensión de cargos de alcalde y regidor, excepto en los supuestos que estamos señalando en la ley. O sea, hacemos esa diferencia de todas maneras. Muy bien, del artículo 22 que habíamos mencionado al principio, sabemos que la sanción firme de suspensión temporal e inhabilitación para el ejercicio de la función pública como consecuencia del procedimiento administrativo sancionador debe de estar a cargo de la Contraloría General de la República, porque es la Contraloría General de la República quien se encarga de finalmente supervisar las gestiones y las obras que actualmente en nuestro país tenemos, ya sea en mal estado, inconclusas, etcétera, etcétera. Situaciones lamentables por las cuales nosotros creemos sumamente necesario que se debe pues aprobar este proyecto de ley en aras de poder mejorar la gestión, porque no solo debe ser eficiente, sino también eficaz. Los resultados son absolutamente necesarios. Es por ello que, claro, como estamos manejando dos tipos de leyes orgánicas y a los dos tenemos que insertar
digamos, estos cambios. No hay diferencia, excepto que sea pues gobernador regional, vicegobernador, estemos hablando de los consejeros regionales, y en el ámbito de los municipios estemos hablando del alcalde y de sus regidores en su conjunto. Y por ello vamos a pasar de frente a esta parte en la que ustedes pueden ver en la siguiente, por favor, para que se pueda visualizar. Siguiente. Una más. Perdón. Hay algo que no funciona. Ahí. Miren, acá nosotros podemos visualizar que hasta el mes de septiembre del presente año, cuál ha sido la ejecución de gasto de inversión de los gobiernos regionales. Y en ese mismo escenario, ahora vamos a ver si la PPT pues regresa al inicio. Ahí. Bien. ¿Qué nos dice? Bueno, que el índice de avance de ejecución pues no han podido superar el 40%. Si ustedes pueden ver allí, tenemos nosotros el avance, tenemos la ejecución, y ahí en porcentajes, fíjense, por gobierno regional, por ejemplo, Amazonas, Ancash, Apurímac, Puno, el mismo Lima, fíjense ustedes cuáles son los porcentajes. Estamos a pocos meses, 4 meses de terminar en todo caso el año, y no hemos llegado acá a, digamos, con suerte, algunas municipalidades han ejecutado el 50%. Las demás, sin embargo, las necesidades son ilimitadas a pesar de los recursos ser limitados. Y cuando esto ocurre, en el caso de Puno, por ejemplo, vemos que hay un avance del 28% en la ejecución, con lo cual nosotros asumimos pues, que al cierre de este año fiscal vamos a tener una devolución de presupuesto, pero además se va a entender que todos los gastos están absolutamente cubiertos. Y lo cual no es así. Nosotros como parlamentarios, cada uno de nosotros, no solo en la semana de representación, sabemos que la petición de la población y las necesidades son tremendas, son atroces, y por lo cual este compromiso de cerrar estas grandes brechas son bastante importantes. Y para ello podemos ver entonces cómo ha actuado. Vamos un poco a la estadística. Siguiente PPT, por favor. En el año 2018, el gobierno regional de Lima Metropolitana solo tuvo un avance del 8.5%, es decir, de 198.399.000 soles, solo ha invertido 16 millones. Entonces, imagínense, esto nos pone en un escenario realmente preocupante, y lo que le venimos diciendo a la población es que no hay presupuesto. Y estos escenarios son los que no deben repetirse. No es de forma diferente en el Callao. Siguiente PPT. En el Callao, en el año 2018, la ejecución fue solo del 31.2% del presupuesto, es decir, infinitamente por debajo de, pues, ni siquiera de la mitad. Sin embargo, la necesidad en el sector de educación, en el sector salud, en el sector vivienda, etcétera, es atroz, es brutal. Y, sin embargo, este tipo de gestión es lo que nos dice la eficiencia con la que están nuestras autoridades trabajando en beneficio de la población. Y esto no se puede permitir, no se debe permitir. El primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual uno no está preparado, y por lo tanto, si bien es un servicio al país, es necesario servirle al país de forma eficiente, de forma eficaz, con resultados, con un plan de trabajo que reflejen las metas a corto, medio y largo plazo, algo que no se está dando. ¿Solo pasa en Lima y en el Callao? No. Veamos la siguiente PPT. De la misma forma, en La Libertad, igual, el avance el 21.7%. Entonces, estos indicadores devastadores es lo que a nosotros nos llevan pues
a finalmente decirles la necesidad que tenemos de que esta ley se apruebe y se pueda trabajar de conjunto con la población. Siguiente PPT, por favor. Y no a espaldas de ella. Muy bien, y aquí actualizamos un poco más entonces la información y ustedes pueden apreciar un poco más, por favor. Ahí. Bien, pueden apreciar entonces cómo ha sido el avance en el año 2021. Naturalmente yo presento al Callao y por lo tanto he puesto a una tabla. Y si nosotros vemos que en una región se da este tipo de gestión, ya lo hemos demostrado que esto es un indicador que se repite a nivel país. Por eso es que estamos en una situación realmente de desespero poblacional. Nos damos cuenta aquí que excepto la municipalidad de Mi Perú, que ha ejecutado su presupuesto al 52.1%, las demás no lo han hecho. Sin embargo, aquí hay un detalle, ¿no? Acá hay que ir y revisar, ¿fue en obras? ¿Realmente se aplicó el presupuesto en donde tenía que aplicarse o fue en consultorías? Entonces, ese trabajo naturalmente lo hará la Contraloría General de la República, porque es necesario saber en qué se gasta el dinero de los peruanos. Muy bien, vamos entonces para ir finalizando, hacemos el análisis del costo-beneficio y nosotros creemos que, claro, al aprobarse esta norma, pone a los alcaldes y gobernadores regionales, desde que sean candidatos, a tener piedad con el trabajo que van a desempeñar, a tener ese real compromiso y prepararse la gestión que van a asumir, porque esta a la vez es lo que les va a permitir que hagan este trabajo que la población espera y no y no repetirse estos escenarios que estamos viendo nosotros en datos reales. Y es esta gestión que no está siendo eficiente la que nos está poniendo en un escenario difícil. Y por ello, finalmente, existe una vinculación con el acuerdo nacional. En ese tenor podemos decir, pues, que esta iniciativa legislativa tiene relación con las políticas del Estado que a la vez promueve la competitividad del país y está en su política 24. Además, esta afirmación de un Estado eficiente y transparente, orientada a que el Estado atiende las demandas de la población y se asegure su participación en la gestión de las políticas públicas y sociales. Compromiso que como parlamentarios tenemos, sin embargo, no tenemos esa capacidad de gasto, no tenemos esa capacidad de poder ejecutar. Estimados colegas, yo había hecho una primera sustentación en enero de este año. Consideramos necesario incluir a la Contraloría General de la República en esta supervisión porque es un ente fundamental que trabaja de la mano con la población y esto a la vez va a permitir pues que la gestión que se haga sean con resultados, que sean medibles. Los funcionarios públicos, todo funcionario público debe trabajar por objetivos que esto a la vez se ven reflejados en la población o en todo caso en la satisfacción que va a tener cada poblador. No basta solo con descentralizar, no es suficiente solo con asignar. No ha sido demostrado a lo largo de estos años que no ha bastado con descentralizar, sino que necesitamos que las autoridades estén capacitadas para asumir esa descentralización, estén capacitadas no solo para gastar, sino para saber cómo y en qué se va a gastar y que esto beneficie a la población y sea duradero en el tiempo. Algo, señores parlamentarios, que es nuestra responsabilidad, por lo menos, de disminuir esta brecha y aspirar que sea de forma más eficiente esta gestión. Gracias por su atención. Gracias, congresista Herrera. Damos paso al congresista Camiche, sustentación del proyecto de ley 1069-2021 CR, ley que propone fortalecer la efectividad de la función de control político a los gobiernos regionales y locales. Muchas gracias, señora presidenta. Por favor, señor secretario técnico.
Un momento, por favor. Gracias, señora presidenta, en esta oportunidad y gracias por concederme la palabra. Voy a sustentar el proyecto de ley 1069-2021, ley que fortalece la efectividad de la función de control político de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Artículo 1, objeto. La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 31 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales número 27867 y el artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades número 27972. Artículo 2. Modificación del artículo 31 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales número 27867. Modifícase el artículo 31 de la Ley Orgánica de Gobierno Regional número 27867, cuyo texto queda redactado de la siguiente manera. Artículo 31. Suspensión del cargo de presidente, vicepresidente y consejero. Se suspende por negarse de manera reiterada a entregar información a los congresistas de la República o a las comisiones del Congreso de la República en el cumplimiento de la función de control político. Señor secretario, por favor, la diapositiva. Artículo 3. Modificación del artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades número 27972. Modificación del artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades, cuyo texto queda redactado de la siguiente manera. Bueno, lamentablemente el tiempo es corto. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. La exposición de motivos. El control político es una de las facultades de los congresistas. La Constitución establece en su artículo 96 que cualquier representante del Congreso puede pedir a los gobiernos regionales y locales los informes que estimen necesarios. La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley. Constitución Política del 93. En este sentido, el ordinal 6 del artículo 22 y el ordinal del artículo 32 del reglamento del Congreso, como parte de su función legislativa, los congresistas solicitan informes a los gobiernos regionales o gobiernos locales sobre diferentes asuntos relacionados a la función de control política que en su mayoría no son atendidos. A un cuadro que no se puede visualizar, por favor. Perdón, congresista, pero tengo un problema técnico con el desfase entre la computadora y la pantalla. Bueno, no hay problema, puedo explicarlo de manera muy didáctica y directa. Señora presidenta, en el año periodo 2021-2022 han habido las siguientes solicitudes de información a los gobiernos regionales. El 100%, solamente el 32% sean atendidas y las no atendidas son 58%. De los gobiernos locales, las atendidas han sido 39%.
y las no atendidas 61%, como puede constatarse en el cuadro que estoy presentando. Gracias, señor secretario técnico. Como puede constatarse en el cuadro anterior, el mayor porcentaje de solicitudes no son atendidas por los gobiernos regionales o alcalde. Omisión que obstaculiza función de control política de los congresistas. Otro dato es que el análisis de las ordenanzas que aprueban los reglamentos internos de los gobiernos regionales y locales, estos de su totalidad del 100%, no tipifican como falta la no entrega de información solicitada por el Congreso. Como ejemplo, valga la redundancia, yo estoy solicitando desde hace más de un año al alcalde de Trujillo que me dé información sobre un refugio para niños y mujeres que viven en la calle, víctimas de la violencia intrafamiliar. Simplemente no se presenta, no manda documentos, no da justificación. Un gobernador regional de La Libertad indica a los de comunicación y en cualquier entrevista que él ha solucionado el problema del agua en La Libertad instalando 12.500 reservorios de agua. Yo le he pedido por escrito más de 4 veces la información y textualmente he dicho que me va a llevar de la mano a verlos. Yo no sé cuánto tiempo me puede ocupar ir a ver 12.500 reservorios de agua en una región. Y la verdad, yo no los veo. Él manifiesta que son del tamaño de una piscina olímpica. Pero hasta donde yo sé, el problema de necesidad de este elemento sigue existiendo en La Libertad. Sin control no puede haber ejecución. Y es por eso que he presentado este proyecto de ley. Porque ya se han perdido 24.000 millones de corrupción. Porque no hay control. Ahora el alcalde de Trujillo dice que no tiene que dar explicaciones de los gobiernos anteriores, ya que el alcalde anterior está fugado y sus resoluciones o su decreto de alcaldía los desconoce. Políticas de Estado sin interconectividad, sin control. ¿Cómo podemos eliminar la corrupción? Es por eso que en análisis de la propuesta legislativa pretende introducir en las leyes orgánicas de gobiernos regionales y de municipalidades la tipificación de la conducta como falta grave y causal de suspensión en el cargo de los titulares de las entidades a quienes el Congreso le solicita la información, perfeccionando de esta forma el marco normático vigente, que no la han previsto. El impacto en la legislación nacional. La presente ley tendrá un impacto positivo en la legislación nacional porque fortalecerá el control político que realizan los congresistas o las comisiones del Congreso y permitirá fortalecer la lucha anticorrupción en los gobiernos regionales y locales, sancionando con suspensión quienes se niegan a entregar la información solicitada. Análisis de costo-beneficio. La presente iniciativa no irroga costo alguno al Estado, ni vulnera principios, disposiciones o políticas de disciplina fiscal y presupuestal. Del contrario, contribuirá al fortalecimiento de la función de control político de los congresistas de la República. Vinculación de la norma propuesta en el Acuerdo Nacional. La norma está vinculada a 2 políticas del Acuerdo Nacional. Política 24, afirmación de un Estado eficiente y transparente, y política 26, promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción. Señora Presidenta, para finalizar, hay una obra pública en el Girón Putin, aquí frente al Congreso. Yo soy testigo de que esa obra, las tuberías, antes de terminarlo, han sido empatadas con tuberías viejas. Busqué al capataz, al ingeniero, al jefe de obra, al supervisor, no había nadie. Me fui a la municipalidad 2 veces, no han hecho absolutamente nada. Y prueba de ello que siguen trabajando con tuberías rotas. Hoy en el Girón Purín no hay servicio de agua porque paran rompiendo las tuberías. Y si usted
señora presidenta, se da una vuelta por el Girón Junín. En el edificio Roberto Ramírez del Villar y el Ministerio de Economía están rehaciendo la obra que acaban de terminarla hace 15 días porque se está destruyendo. Entonces, los alcaldes, disculpe usted, se ríen, está nuestro poder político, está representando a los ciudadanos. ¿Cómo puede ser posible que una obra que no ha sido inaugurada ya le esté preparando? Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Camiche. Señores congresistas, como hemos escuchado, se ha seleccionado un conjunto de proyectos que tienen relación con las capacidades de fiscalización de los consejos regionales y consejos municipales y que se vinculan también con la contribución de tales organismos para declarar vacancia o suspensión. Esta temática cuenta con diversos proyectos de ley que consideramos importante debatir a fin de recoger las impresiones de los congresistas y de otros actores involucrados a fin de determinar cuál puede ser la mejor estrategia para abordar los problemas públicos que se plantean. Siendo ello así, en la presente sesión se han sustentado 2 proyectos de ley de congresistas autores que han presentado las iniciativas que han sido abordadas. Según la agenda, también tendríamos la participación del congresista Espinosa y la congresista Ruiz para comentarles que ambos congresistas han solicitado licencia. Si algún congresista tuviera alguna pregunta o comentario, se les cede el uso de la palabra. No habiendo otro punto que tratar, consulto la autorización para ejecutar los acuerdos sin esperar la aprobación del acta. De no existir observación, daríamos por aprobada la respectiva sesión. Ha sido aprobada la autorización, se levanta la sesión, siendo las 10 horas. Muchas gracias, señores congresistas.